Listo. Bien, entonces, la idea es que tratemos de mirar las propiedades que van a tener las series reales de potencias, ¿sí? La clase pasada vimos que muchos de los teoremas se extendían, o sea, muchos de los teoremas que usted hace acá, pues los puede extender de C a... O sea, los puede extender en C, los puede trabajar sobre los complejos, pero es un poco más sensato, o para nosotros, en nuestro objetivo, pues tiene un poquito más de sentido hacerlo directamente en los reales, ¿cierto? Entonces, digamos que la idea es que vamos a centrar el problema de la convergencia ya sobre series de potencias. ¿Listo? Y esas series de potencias las voy a definir en R. Entonces, digamos que lo primero importante acá es entender cuál es la diferencia de estar en C a estar en R. Cuando usted estaba en C, tomaba un Z sobre el cual construía el radio de convergencia, ¿cierto? Y ahí había un radio de convergencia. Ahí ustedes imaginen que eso es un círculo y demás. Y lo que nosotros sabíamos era que aquí adentro la sucesión era convergente, por aquí afuera la sucesión era divergente y sobre esta lineecita no sabíamos. ¿Ya? En el momento que usted va a los reales, pues ya ya esta recta vertical no está porque está en R, está solamente acá. Y entonces sería como coger este dibujo y trazarle una lineecita por acá. Y entonces si usted le traza esa lineecita por ahí, ¿qué es lo que le va a quedar? Le va a quedar un centro, ¿sí? Que es el que nosotros conocemos como A. Eso quiere decir que acá en este dibujo Z es A más BI. Me quedo solo con A. Y alrededor de Z usted construye un intervalo abierto, ¿ya? De radio R. Es decir, que el dibujito que usted tiene acá es el intervalo A menos R, A más R. Y en este intervalo hay convergencia. Por otra parte, le queda este pedazo de acá, que es el intervalo menos infinito hasta R, unido perdón, a menos R, unido a más R infinito. Y sobre este intervalo diverge. Entonces, en este pedacito converge, en ese pedacito diverge. Y de nuevo, como en el caso anterior, la pregunta queda, ¿qué pasa en A menos R y qué pasa en A más R? Y en la clase anterior, ustedes pudieron ver con detenimiento, lo pudieron ver con, pues como porque hicimos varios ejemplos, que en esos extremos, pues no es que o sea, el teorema general no dice nada, no es que no pase nada, ¿sí? O sea, usted en esos extremos puede aplicar alguna de las pruebas, ¿sí? O sea, estos extremos toca hacer, hay que hacer las pruebas a cada uno. ¿Qué pruebas? Vimos la clase pasada que las pruebas más adecuadas para eso eran razón y raíz. ¿Listo? O sea, criterio de razón y criterio de raíz eran las más utilizadas para, ¿para qué? Para ese asunto. Entonces, bueno, digamos que esto ya me deja una claridad sobre lo que va a pasar en las series. ¿Qué es lo que me va a quedar a mí ahora como pregunta? ¿O qué es lo que vamos a tratar de hacer hoy? Resulta que usted sabe, por el teorema que vimos en la clase pasada, que dada una serie de potencias centrada
en A, ¿sí? Si usted tiene una serie de potencias que está centrada en A, existe un R mayor o igual que cero, tal que la serie converge en A menos R, A más R. En el peor de los casos, R es cero, ¿no? ¿Y qué pasaría, como para interactuar un poquito? ¿Qué pasaría si R es cero? ¿Solo converge en un punto? Solo convergería en Z, en el punto sobre el cual hizo centro. Ah, porque en el punto que hizo centro es cero, ¿no? O sea, recuerde que como eso es una serie de potencias, la forma es sumatoria de unas constantes y sobre x menos a la i. Entonces, claro, si el radio es igual a cero, quiere decir que está centrada en a menos a cero y cero por todo a cero, y entonces daría cero. Y pues una sumatoria de ceros converge a cero. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro hasta ahí? Sí, pues ese digamos que es el peor de los casos. Ahora, ¿cuál es la duda que nos queda a nosotros? Resulta que yo sé que esas expresiones en series tienen que ver con potencias, ¿sí o no? Tienen que ver con los polinomios de Taylor, tienen que ver con series de potencias. Y en ese caso particular, digamos que me parece importante que tengamos en cuenta algo, y es, nosotros habíamos estudiado que eso tenía o sea, que cuando usted hace polinomios de Taylor, eso tiene unas relaciones con la derivada de la integral del polinomio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser como el plan de trabajo de hoy? Dados una serie de potencias y un radio de convergencia, esto es como una parejita, ¿no? O sea, este es el radio de convergencia de esta serie. Dados una parejita serie con su radio de convergencia, quiero saber qué pasa al integrar y al derivar. ¿Listo? Antes de que empecemos, ¿qué creería usted que debe pasar? O sea, usted sabe que la serie converge en un radio de convergencia, valga la redundancia. ¿Qué debería pasar si usted deriva la serie término a término? ¿O Que qué sigue siendo esperaría que convergente, pasara? Dígame. que sigue siendo convergente. O sea, claro, primero, que siga siendo convergente. O sea, eso está clarísimo, ¿sí? Que si converge, usted lo vuelva... O sea, si converge y usted la deriva, lo que queda término a término debe seguir siendo convergente. ¿Y qué otra cosa debería pasar? Que converjan en el mismo intervalo. Ajá, que convergen en el mismo radio. Entonces, obviamente no sabemos qué va a pasar, hasta ahora vamos a empezar, pero lo que uno esperaría es que la teoría le permita construir unos teoremas que le garanticen que si usted coge esta serie y la deriva término a término, y esta serie originalmente era convergente con un radio de convergencia R, la derivada también sea convergente en ese radio de convergencia. ¿Listo? O sea, lo que yo esperaría, ¿sí? Digamos que lo ideal, y lo voy a poner acá, esperamos que esto y esto
preserven esto. Perdón, no es signo de pregunta, es cerrar paréntesis. Esperamos que eso suceda, ¿no? No lo hemos demostrado. Ahora, yo de una vez también les voy a poner aquí una precaución sobre qué esperar y qué no esperar. Y es que lo que nosotros vamos a hacer es una construcción sobre el abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que el teorema o los teoremas que vamos a tratar de entender hoy viven acá. Esto de acá es terreno desconocido. ¿Listo? Es decir, si la serie, digamos, si la serie originalmente es divergente en A menos R, pero es convergente en A menos R, y yo la derivo o la integro, no puedo garantizar que eso mismo va a pasar en los extremos. ¿Sí? Ahora, no es que no vaya a ser, es que no lo puede garantizar. Usted no puede garantizar que el comportamiento en los extremos se herede. El de los extremos siempre lo tiene que hacer a mano uno por uno. Ese no tiene negociación. ¿Listo? Entonces, bueno, arranquemos, ¿sí? Ya tenemos un poquito clara la teoría, entonces arranquemos aquí a mirar cómo van quedando las propiedades establecidas. ¿Listo? Entonces, primero, miremos el primer teorema. ¿Listo? Entonces, tengo una función entonces, sumatoria para n desde 0 a infinito de a sub n x menos a la n. Entonces, tengo esta función, ¿listo? Y me dicen que en ese intervalo, ¿sí? Esta serie es continua en el abierto, ¿sí o no? Que es lo que está planteado acá, miren. O sea, la función está representada en un intervalo abierto, es continua en ese intervalo abierto y su integral en cualquier cerrado, y ya voy para allá. Voy a dejar ahí un espacio de un renglón para explicar algo. Puede calcularse integrando término a término la serie. Necesito copiar el teorema porque necesito hacer unas anotaciones sobre el enunciado. Tenemos que la integral entre a y x de f de t de t es igual a la sumatoria cuando n va desde 0 hasta infinito de a sub n por las integrales de t menos a la n que se hagan desde a hasta x. Y eso es lo mismo que tener la sumatoria para n desde 0 hasta infinito de a sub n sobre n más 1 x menos a la n más 1. Entonces, bueno, primero, al ver el enunciado, ¿queda clara la idea del teorema?
¿Sí queda claro más o menos cuál es la idea o lo que quiere transmitir el teorema? Entonces mire que el teorema lo que le está diciendo es que si la función f es esta serie de potencias, la integral de f debe poderse obtener como la integral de la serie de potencias. ¿Listo? Yo dejé un renglón para algo que había dejado acá. ¿A qué se refiere con la integral en cualquier cerrado? O sea, ese cerrado no es un cerrado cualquiera, ¿ya? Y aquí es donde se van a dar cuenta porque esto prácticamente es un corolario de lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, cuando yo digo aquí cualquier cerrado, me estoy refiriendo a intervalos A menos R, A más R, con R mayúscula menor que R. Y acá me toca corregir porque dije cerrados, ¿no? Lo siento. Cuando digo integrable en cualquier cerrado, es eso. A eso me refiero con integrable en cualquier cerrado. ¿Y por qué hago como la salvedad ahí de qué? Del cuento de que sea en cualquier cerrado. Porque nosotros habíamos visto un teorema que garantizaba, yo no sé si ustedes recuerdan esto, entonces aquí voy a poner un asterisco antes de, porque ahí es donde está la prueba, ¿cierto? Entonces, y fue algo que dijimos en la clase anterior. Y es que en la clase anterior dijimos que si la serie de potencias era convergente en R, entonces también lo era en todo R menor que R. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Entonces, eso lo habíamos dicho la clase pasada. Entonces, como se dan cuenta, eso termina siendo ¿como un qué? Como un corolario. Sí, es como un corolario, no qué, no nos deja más ahí, sino marcar esa parte del teorema. Entonces, claro, este ejercicio me garantiza que si esta serie de potencias era convergente en un radio R, en cualquier cerrado de esta forma, pues también tiene que ser convergente. ¿Listo? Entonces, ahí, digamos, ahí en ese punto, que es el razonamiento que, no- que les cuentan acá, miren, el paso del abierto al cerrado. Entonces, digamos que ahí en ese punto, pues nosotros ya estamos garantizando que la sucesión tiene que seguir siendo absolutamente convergente. Entonces, quería anotar acá qué significaba cualquier cerrado. O sea, cuando yo digo cualquier cerrado, pues es un cerrado donde yo mantenga las hipótesis. Y donde yo mantenga las hipótesis, pues es ahí. ¿Estamos claros o no? Entonces, miren que esto de acá, lo que le está garantizando, ¿sí? Esto de acá, lo que le está garantizando es que la serie integral, ¿sí o no? Esta de acá, debe ser convergente al menos en un radio R. ¿Sí? Al menos en R debe ser convergente. Recuerden que las convergencias siempre se dan en un intervalo abierto. Entonces, como siempre se dan en un intervalo abierto, no hay mayor dificultad de entender, o sea, no hay mayor dificultad de entender que cuando yo escribo esto de acá, pues lo que implica es que en el abierto se va a seguir manteniendo. ¿Ya? Entonces, bueno,
Ya saliendo de ese asunto, ¿sí? Queda la duda, bueno, también hago una pregunta, ¿les queda claro por qué dice al menos? ¿Sí o no? Creo que no, profe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, si la función es, o sea, si la función es integrable en a menos r, a más r, donde r es cualquier número menor que r, ¿ah? Pues si usted se pone a pensar, la unión de todos estos es este. ¿Sí? O sea, si es integrable en todos estos de acá, la unión de todos estos de acá, la unión de todos esos cerrados es el abierto. ¿Es claro o no? Sí, señor. Sí, entonces ya, si ustedes se dan cuenta, ya garanticé que por lo menos en el mismo radio tienen que ser convergentes. No sé si en más, ¿ya? O sea, no sé si en más, pero por lo menos en ese pedazo sí. ¿Listo? Por lo menos en ese pedazo sí es. Por eso es que yo coloqué aquí al menos. Ahora, ¿por qué coloco al menos? Porque nada, o sea, yo tengo un argumento que me permite justificar la convergencia de la función integral, pero no tengo ningún argumento sobre la divergencia. Es decir, con base en lo que nosotros hemos construido, nada me quita de la cabeza la posibilidad de considerar que al integrar hubiese puntos en los cuales esto fuese convergente y esto no. ¿Sí? O sea, podría pasar. Nada de la teoría hasta el momento me está justificando que no sea así. ¿Listo? Y ahí es donde viene, ¿m? Ahí es donde viene precisamente la segunda reflexión y es por qué razón esos radios de convergencia deben ser exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, la serie converge al menos en R y lo que vamos a tratar de hacer ahora es, con base en esto que dijimos acá, ver qué es en R exactamente. ¿Listo? O sea, yo ya garanticé que al menos en R coinciden. Ahora lo que tengo que garantizar es que no van a aparecer puntos extra de convergencia. ¿Sí? No me van a aparecer unos puntos adicionales eh, con cosas raras por ahí. ¿Sí? Que al integrar el radio de convergencia crezca. Tengo que ver que eso no suceda. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer con base en unos teoremas que vamos a ir construyendo. ¿Listo? Primer teorema. Entonces, sea f la función representada por la serie 11.1. ¿Cuál era la serie 11.1? Entonces, copiémosla para que no nos... Por eso es que a mí me gusta hacer estas reconstrucciones, porque cuando los libros empiezan a hacer esas referencias, ya la lectura es un poco extraña, ¿no? Es mejor ir escribiendo. Entonces, f es una serie de potencias centrada en A. Se puede representar como una serie de potencias centrada en A. ¿Listo? Y esa función, esta convergencia, sucede con un radio R. ¿Listo? R. Es decir, de A menos R hasta A más R. Y entonces, primera cosa que hay que probar. Esta serie
¿Sí? ¿Que esta serie cómo se obtiene? Pues esta es la serie derivada de f. Tiene también, converge en R. Es decir, que la derivada converge en el mismo radio que la función. Y, por otro lado, lo que voy a garantizar es que f' de x existe para cada x. En este intervalo. Y es igual a la serie. Es decir, que esta serie es la derivada, esta serie converge a f'. ¿Listo? O sea, lo que esto está diciendo es que f' de x es igual a la sumatoria de los n a sub n, x menos a la n menos 1. Pero eso es lo mismo que coger la serie original y derivarla. ¿Listo? Entonces, eso como para que lo tengamos claro, qué es lo que está diciendo ese teorema. ¿Ya? Miren que aquí hay una cosa interesantísima, que también tiene que ver un poco con la clase anterior. ¿Sí? Y es, si ustedes lo miran con detenimiento, ¿ustedes recuerdan que habíamos dicho antes sobre la derivada? O sea, ¿recuerdan que habíamos dicho sobre la derivada y las series de Taylor? Que era una propiedad que no se heredaba casi siempre. Que era, esa propiedad era rara, ¿cierto? Esa propiedad como que no como que no se heredaba, ¿cierto? Eso lo teníamos más o menos claro que no funcionaba, ¿ya? Pero mire que cuando usted tiene una serie de potencias, ¿sí? Cuando la serie es de potencias, ya la cosa funciona diferente. ¿Mm? Cuando es una serie de potencias, al parecer la derivación sí es una propiedad que se puede heredar. Y es una propiedad que se comporta bien. ¿Listo? Entonces, bueno, miremos a ver. La primera estrategia, y esto nos va a quedar aquí a nosotros como un ejercicio interesante para más adelante. Miren que lo primero que hace el libro, o como la primera sugerencia, acá que nos trae el texto, es cambiar el intervalo. ¿Sí? Miren que lo primero que van a hacer para la demostración es suponer que A es igual a cero. ¿Ya? Eso digamos que es una ayuda en la medida que queda centrado todo y que algunas cuentas van a ser más fáciles que hacer, pero ahorita que hagamos la demostración vamos a tratar de entender cómo se varía también para que no sea en ese intervalo, sino en el general. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, como está suponiendo que, que A es igual a cero, entonces la convergencia se debe dar en el intervalo menos R, R. ¿Sí o no? Pues lo que necesito es construir las derivadas. Entonces lo que voy a hacer es escoger un X tal que esté entre cero y R. ¿Listo? Y H tal que, en otras palabras, en pocas palabras, pues como para
para tener un poquito en cuenta qué fue lo que hicimos, acá en un dibujo. Lo que usted está diciendo es que acá está 0, acá está R, por acá está X, y por acá está X más H. Porque en un ratico ese H tiene que tender a 0. Pregunta, ¿qué hubiese pasado? Esto que va a hacer lo voy a borrar, ¿vale? ¿Qué hubiese pasado en el otro intervalo? ¿Qué hubiese pasado en el otro caso? Entonces, en el otro caso, si no hubiéramos hecho la hipótesis, habríamos tenido una serie en A, por aquí estaría A más R, por aquí estaría A menos R, por aquí habría un punto que se llamaría A más X, donde esta distancia es X, y por aquí habría un punto que se llamaría A más X más H, donde esta distancia es H. ¿Sí o no? O sea, si no lo hubiéramos hecho centrado en cero, había tocado hacer esto, pero habría sido un poco más, pues digamos que en las cuentas del álgebra había tocado lidiar con esa A. ¿Sí? Y lo que se pretende es como no lidiar con esa A. Entonces, por eso fue que se centró en cero. Pero como les muestro, si hubiera podido centrar en A y simplemente hacía un poquito más de álgebra y ya. ¿Vale? Bien. Sigamos entonces con la demostración. ¿Ya? Ahora, estas series son absolutamente convergentes. Las series, acá nos dicen, las series f de x y f de x más h, las series de esas funciones, son absolutamente convergentes. ¿Por qué? Porque, estoy esperando la respuesta, ¿por qué son absolutamente convergentes? Está acotado por R. Porque están acotadas por R, sí señor. Muy bien. Entonces, porque x y x más h son menores que r. Luego, en esos puntos, hay convergencia absoluta. ¿Listo? Y esto fue, de nuevo, lo que hablamos la clase anterior. O sea, entonces ya usted sabe que garantiza que ahí converge absolutamente. Y entonces, como converge absolutamente, usted lo que puede hacer es un poquito de álgebra, ¿no? Entonces voy a escribir. Todos entendemos por qué escribimos esa expresión, ¿sí o no? Queremos armar una derivada, Sí, señor profe. ¿sí? Y pregunta, ¿ven la igualdad del frente? ¿Tienen claro por qué da eso? ¿Tenemos claro esa sumatoria del frente de dónde sale? De lo la que vimos definición. anterior. Entonces, ¿quién es la sumatoria de f de x más h? Pues la sumatoria de los a sub n, x más h a la n, ¿cierto? Menos, ¿quién es f de x? La sumatoria de los a sub n, x a la n, sobre h. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Y pues claro, si usted coge y expande, todas estas series tienen estos términos comunes y los puede factorizar. Entonces le va a quedar la sumatoria de a sub n, factor de x más h a la n menos
xn. ¿Está claro? ¿Sí está claro o no? Sí, señor. Y para hacerlo aún más evidente, vamos a correr un poquito. Voy a escribirlo de una manera un poquito diferente ahí. Después H, ¿no? ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Porque quiero que sea evidente que esto es una combinación lineal de series convergentes. ¿Sí o no? Entonces, esto que está escrito acá es una combinación lineal de series convergentes. Y como es una combinación lineal de convergentes, ¿qué se sabe de ella? Pues que converge. ¿Listo? Entonces, eso de ahí converge. ¿Ya? Eso de ahí está siendo convergente. Y eso, digamos que ¿es un qué? Es un primer hecho de avance. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Listo. Acá viene algo que no es inmediato, ¿m? Pero que... Y es el uso del teorema del valor medio. ¿Listo? Eso evidente no es, pero hay que mirar de dónde fue, qué es lo que le están haciendo el teorema del valor, cómo es que están aplicando el teorema del valor medio. Entonces, lo que están haciendo es aplicando el teorema del valor medio a la expresión x más h a la n menos x a la n. Y la están escribiendo como h por n por c sub n a la n menos 1. ¿Para todos es claro de dónde salió eso? Honestamente, No, señor. eso preguntemos, mía. Acá está x, acá está x más h, acá está x a la n, acá tiene que estar x a la n, bueno, acá está la función, ¿no? X a la n como función. Y acá, ¿quién tiene que estar? X más h a la n. Entonces, primero, ¿entendemos el dibujo? Sí, señor. Listo. Bien. ¿Recuerdan el dibujito, por lo menos recuerdan el dibujito del teorema del valor medio? No, profe, yo no me acuerdo. Entonces, les doy una primera pista. Si usted traza una línea uniendo esos dos puntos que yo marqué en la curva, eh, ¿ya se le parece a algo?
Entonces, voy a empezar a dibujar y ustedes me dicen si van recordando el teorema. Uy, pero es que... Imagínense que eso es una recta. ¿Ya más o menos se acuerdan del dibujito? Ahora sí, sí, señor. ¿Y qué le falta al dibujo entonces? Un punto, no sé, en ese intervalo X más H, Ajá. que ¿Ya se dan cuenta? la derivada de ese punto es igual a la pendiente de esa recta. Ah, sí, señor. ¿Sí se dan cuenta que acá en esta ecuación 11.2 hay un C? Sí, señor. Y esa C ya sabemos dónde está en la gráfica, ¿cierto? Entonces, ¿ese C dónde está? Por acá. Y por acá hay una tangente, ¿sí o no? Y lo que nosotros sabemos es que el teorema del valor medio lo que dice es que existe C en X, X más H, tal que, me quedó feo esto, tal que la derivada en C es igual a, bueno, voy a escribir el teorema en su enunciado original. Esto es lo que dice el teorema originalmente, ¿cierto? Esto es lo que dice el teorema. Ahora, pongámoslo en términos. Primero, ¿quién es la derivada en C? La función es x a la n. La derivada es n por x a la n menos 1, ¿sí o no? Sí, señor, profe. Corregirlo. Entonces, acá debe quedar nc a la n menos 1. ¿Ya? ¿Quién es f de x más h menos f de x? Pues x más h a la n menos x a la n. Y aquí abajo esto se cancela y me queda h. Paso a multiplicar y entonces n por h por c a la n menos 1 es igual a x más h a la n menos x a la n. ¿Queda claro? Sí, señor, profe. Entonces, ya ahora sí quedó claro de dónde salió esta expresión de acá. Esta expresión que está acá. Ahora sí, profe. Ah, listo. Entonces retomemos, porque yo tenía, muy bien, gracias a Jessica que también me contestó por el chat. Entonces retomemos la sumatoria, porque lo que yo tenía es que la sumatoria, bueno, yo tenía f de x más h menos f de x sobre h igual a la sumatoria de los a sub n, x más h a la n menos x a la n sobre h. Y esto de acá lo puedo reemplazar acá. Entonces me quedaría la sumatoria de los a sub n por n h c a la n menos 1 sobre h. H y h se van y me quedó la sumatoria de los n a sub n c a la n menos 1. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Esta sumatoria ya no va a ser desde 0, sino que va a ser desde 1 hasta infinito. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor, profe. Listo. Entonces, continuemos. Esto de acá, o sea, si usted se da cuenta, todo lo he venido haciendo reemplazando sobre una serie convergente. ¿Ya?
Y como esto es absolutamente convergente, esta de acá es absolutamente convergente. Esta de acá es absolutamente convergente. Luego esta de acá también es absolutamente convergente. ¿Listo? Ahora, esto pues no es exactamente una serie de potencias. ¿Sí o no? O sea, exactamente una serie de potencias no es. Pero, y acá viene el argumento fuerte, esto no es serie de potencias. ¿Por qué razón no es serie de potencias? Porque en las series de potencias este no está. Pero, o sea, no debería como verse de esa manera. Y la otra es que en las series, bueno, en las series de potencias esto es una variable, ¿no? No es una constante. Lo que sí es cierto es que C es mayor que X. Luego, la serie n a sub n x a la n menos 1 tiene que ser menor que la serie n a sub n c a la n menos 1. Es decir, esta serie tiene que estar acotada por esta. ¿Es claro o no? Sí, señor. Recuerde el dibujo. En el dibujo se ve que C es mayor o igual que X. Entonces, por eso es que las series se dominan. Eso, entonces, resulta que esta, mire cómo es la vida. Esta de acá es absolutamente convergente, ¿sí o no? Entonces, esta de acá es absolutamente convergente. Y si esta converge absolutamente, ¿qué puede concluir usted de esta de acá? Pues que es absolutamente convergente porque está acotada por una que es absolutamente convergente. ¿Sí o no? Ahora, ¿esa quién es? ¿La reconocen? Pues esa es la derivada, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta de acá es la derivada y la derivada es absolutamente convergente en esta. Luego, esta serie converge absolutamente al menos en R. ¿Sí o no? Al menos en R tiene que ser absolutamente convergente. ¿Ya? Y eso ya, que es la construcción ¿del qué? Del ejercicio anterior. Ahora, no puede exceder R, ¿sí? Y ahora tenemos que entender por qué razón eh, no puede exceder R, porque la derivada es mayor que la serie original. O sea, la derivada que, miren, y eso es lo que, el radio de convergencia no puede ser, esta serie derivada domina la original a sub n, x a la n. ¿Sí o no? Entonces, como esta domina esta por la multiplicación del n, como esta domina esta, y esta converge en un radio R, esta tampoco puede ser más convergente más allá de R, porque si esta fuera convergente más de R, esta también. Entonces, automáticamente, la serie derivada converge exactamente en el radio R, ni más ni menos. Y, pues digamos que para la otra parte es muy fácil, ¿sí? Para demostrar la parte B del teorema es muy fácil, porque lo que usted hace es suponer, o bueno, establecer que g de x es igual a la sumatoria para n desde 1 hasta infinito, n a sub n x a la n menos 1, que es la que acaba de obtener, y a esto lo voy a integrar. Sí, o sea, lo voy a integrar término a término. Voy a aplicar integral entre 0 y x. ¿Qué tal, muchachos? Una pregunta frívola mientras voy escribiendo aquí la expresión. ¿Qué tal se ve el color amarillo? Sí, he ido cambiando colores a ver si logramos que
que la combinación sea más fácil de leer. Entonces, no sé cómo les parezca que se vea el escrito en color amarillo. Bien. Ah, bueno, es que a mí a veces me cuesta cuando estoy escribiendo acá en la pantalla leer. Mm, ¿Mm? Leer un poco lo mismo que yo escribo para ustedes. Entonces, por eso he tratado como ¿de qué? De buscarle un poquito el color a esto, ¿no? Entonces, acá en el libro de saltan este paso. Entonces lo quiero copiar enterito para que no nos... Ahora, no es que no es que el del libro sea machetero, es que hay un editor que le dice que no puede ser tan largo, entonces tiene que saltarse pasitos, ¿no? Bueno, entonces ahora sí. Claro, integro ambos lados, ¿no? Integro acá. Nosotros sabemos que la integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces, la integral entre 0 y x de g de t de t tiene que ser igual a la sumatoria para n desde 1 hasta infinito. ¿Esta integral cuánto da? Pues cuando usted integra t a la n menos 1, eso es t a la n sobre n, se cancelan los n's, y pues evaluada entre 0 y x va a quedar en x, entonces queda a sub n, x a la n. ¿Listo? Pero, ¿Mm? Esto tendría que ser igual a una función f de x menos una constante por el teorema fundamental del cálculo, ¿sí o no? O sea, esta integral por el teorema fundamental del cálculo, eso está acá. ¿Ya? ¿Y por qué viene aquí a colación el teorema fundamental del cálculo? Porque resulta que g es continua. Y entonces, como g es continua, el teorema fundamental del cálculo nos garantiza que la derivada de f existe. O sea, f' existe. Y no solo eso, f' es igual a g de x. ¿Sí? Que era lo que nos pedían probar. Recordemos que era lo que nos pedían probar. Eso siempre, después de que uno hace un teorema tan largo, es bueno volverlo a leer. Entonces lo que nos pedían probar era que la derivada estaba expresada por esa función. ¿Listo? Y ya. Entonces mire que ya le quedó claro que usted puede derivar término a término. ¿Sí o no? Entonces digamos que la lección o el summary de todo esto es que usted puede derivar término a término y que derivar término a término preserva el radio de convergencia. ¿Listo? Entonces, eso pues, ya es una cosa grandísima, que usted sepa. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿O no? Listo, ahí vamos entendiendo. Esto, y miren acá, ¿recuerdan este par de series? Sí, señor. ¿Sí las recuerdan? ¿Se acuerdan que esas series, para obtener esas series, nosotros hacíamos cosas similares? O sea, nosotros lo que hacíamos era derivar. Entonces, miren que eso que usted hacía hasta, ¿cuál es la diferencia? O sea, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de lo que estamos haciendo ahorita a lo que hacíamos antes? Que antes lo hacíamos hasta n y ahora hasta infinito. Que ahora lo hacemos hasta infinito. Sí, señor. Esa es la diferencia. Y esa va a ser básicamente la que, la diferencia que tenemos. Pero ya tengo un teorema que me justifica eso.
¿Sí o no? O sea, ¿estamos claros hasta ahí? Entonces, listo. Estas cosas, ¿dónde van a pasar? Y miren que acá le dicen a usted, en el intervalo abierto, menos uno, uno. ¿Ya? Y eso es de hecho, ese es un ejercicio que toca hacer más adelante. ¿Sí? Voy a centrarme un poquito aquí en este, que me gusta. Arcotangente. Esta es la expresión de Taylor para la arcotangente. Entonces, mire que lo que ya tengo, la diferencia era que yo antes lo hacía para acá desde cero hasta n, ahora lo hago para n desde cero hasta infinito. Porque la igualdad de polinomios que me permitió, la igualdad que me permitió obtener el polinomio de Taylor se mantiene para la serie con el argumento anterior. ¿Listo? Menos 1 a la n, x a la 2n más 1, sobre 2n más 1. Y aquí nos dan el radio de convergencia, pero el radio de convergencia hay que hallarlo. Pregunta, ¿cómo hallamos el radio de convergencia? Y ahí para hacer un repasito chiquito de la clase anterior. ¿Cómo hallo ese radio de convergencia ahí rápidamente? ¿Cómo se puede hallar? Con un criterio, no sé, el de la razón, tal vez. Listo, criterio de la razón. Lo que yo quería era eso, quería era que alguien me diera lo que siempre les he dicho. Lo primero que usted necesita es un plan de trabajo. ¿Sí o no? Listo. Criterio de la razón. Límite. Cuando n tiende a infinito. D. El menos 1 a la n no lo considero. X a la 2n más 3 sobre 2n más 3 por 2n más 1 sobre x a la 2n más 1. Para las personas que de pronto estén confundidas con la escritura, recuerde que hacer el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n es igual a hacer el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 por 1 sobre n, por 1 sobre a sub n, perdón. ¿Vale? No, borrar el Nielsen y por el carajo. Se me va la clase y ahí sí. 1 sobre a sub n, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es, esto, yo les cuento, si yo estuviera haciendo esto en mi cuaderno estudiando, no lo haría así. Pero pues como para que la clase sea un poquito más fácil de leer, sí. Listo, entonces límite, cuando n tiende a infinito, de, acá se cancelan muchas de estas con muchas de estas y queda un x cuadrado, ¿sí o no? Y acá queda un 2n más 1 sobre 2n más 3. ¿Listo? Finalmente esto va a quedar el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x cuadrado por el valor absoluto de 2n más 1 sobre 2n más 3 y esta fracción tiende a 1, entonces esto da valor absoluto de x cuadrado. Y el criterio de la razón me dice que esto tiene que ser menor que 1. ¿Y qué se necesita para que x cuadrado sea menor que 1? Pues que x esté en el intervalo menos 1, 1. Queda claro por qué razón el libro establece acá que el intervalo es el abierto menos 1, 1. Ahora sí. Ya. Entonces, el radio y acá de una vez coloco. Con esta hay que hacer lo mismo. Pues no es muy diferente. No es muy diferente, pero hay que hacer lo mismo con esta también. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa que hay que hacer. Y ustedes la pueden verificar.
Pregunta. ¿Quién era arcotangente de 1? Ah, bueno, alto ahí. ¿Será convergente en el cerrado? Es decir, si yo en vez de hacerlo, ya sé que en el abierto converge y en el cerrado, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dicen ustedes que hay que hacer para saber eso? Para resolver esa pregunta. Tomar que X tome los valores de los límites y ver qué pasa, ¿no? Y hacer las cuentas, ¿cierto? Perfecto, pues hay que hacerlo. Entonces, ¿cuál probamos primero? ¿Menos 1 o 1? -1. Menos 1, listo. Entonces, ¿qué pasa si x es igual a menos 1? Si x es igual a menos 1, pues usted tendría la sumatoria de menos 1 a la n por menos 1 a la 2n más 1 sobre 2n más 1. ¿Cierto o falso? ¿Sí estamos o no estamos? Cierto. Listo. Ahora, ¿esto cuánto da? Resulta que 2n más 1 siempre es impar. Entonces, menos 1 a la 2n más 1 es igual a ¿quién? A menos 1. ¿Estamos en esa igualdad o no? Sí, señor. O sea que esto es la sumatoria de menos 1 a la n más 1 sobre 2n más 1. ¿Converge o diverge? ¿Converge o diverge y por qué? ¿Qué colocamos? Entonces, converge. Por criterio de Leibniz. Si usted se da cuenta, 1 sobre 2n más 1 decrece. Y el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre 2n más 1 es igual a 0. Entonces, por criterio de Leibniz, esta serie converge. ¿Eso qué quiere decir? Que este intervalo aquí le acabo de poner una rayita. Menor o igual. ¿Sí? Si estuviéramos en presencial, los pasaba al tablero a hacer el otro. Pero pues aquí toca hacerlo porque me queda difícil pasarlos. Entonces, ¿cómo queda la vaina aquí ahora? Hay que reemplazar eso mismo, pero por un 1. Esto siempre vale 1 y lo que me quedó fue la serie de menos 1 a la n sobre 2n más 1. Y esto converge o diverge. Por el mismo razonamiento anterior, ¿se puede decir que converge? Claro. Esto converge
de nuevo por Leibniz. ¿No? Es el mismo. De hecho, si usted se da cuenta, la única diferencia entre estas dos series es que una arranca arriba, o sea, una arranca positiva y otra arranca negativa, pero es la misma serie. Básicamente los mismos términos, ¿no? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que acá se puede poner otra rayita. Y entonces yo lo puedo escribir como un resultado bonito. Y es que esta expresión esto es cierto siempre que X pertenezca al intervalo cerrado menos 1, 1. Profe, o sea que el libro está mal cuando dice el abierto. No, el libro no está mal cuando dice el abierto. Pero lo que pasa es que con el teorema solo se puede afirmar el abierto. ¿Sí o no? Entonces, el teorema, que es lo que usa el libro, o sea, el libro usa el teorema y con el teorema solo puede decir esto. Pero si usted le suma esto de acá, pues ya puede hacer una afirmación más chévere. Ahora sí les voy a echar el cuento que les estaba echando al comienzo. Esto es convergente hasta 1. ¿Alguno de ustedes recuerda esto quién es? ¿Y cuartos? Muy bien. ¿Por qué razón? Quedó feo. ¿Por qué razón? Y esta es la segunda pregunta clave del día. ¿Por qué razón cuando nosotros estábamos viendo polinomios de Taylor insistíamos tanto con el polinomio de arcotangente? O sea, ¿por qué nos gustaba tanto hablar del polinomio de arcotangente, del resto del arcotangente? ¿Por qué era un problema tan importante? Sí, Por el comportamiento asintótico. no tanto. Recuerde que si la arcotangente de 1 es pi cuartos, pues 4 veces la arcotangente de 1 es pi. ¿Y arcotangente de 1 quién es? Lo voy a poner en términos de Taylor, ¿no? ¿Estamos o no? O sea, el cuento que yo toda la vida les eché a ustedes era que si usted podía aproximar pi cuartos, o sea, si usted aproximaba arcotangente de 1, eso era pi cuartos, y pues si multiplicaba por 4, ese era pi. Por eso es que era importante aproximar el polinomio de Taylor de arcotangente, porque finalmente esto me da una expresión para calcular pi. Yo cojo esto, lo multiplico por 4 y eso me da pi. Pero, ¿sí? Entonces, esto está bonito. ¿Recuerdan ustedes qué pasaba cuando uno quería calcular restos del polinomio de arcotangente? Si uno quería aproximar arcotangente de 1 con un margen de error de 10 a la menos 3, de 10 a la... ¿Qué pasaba cuando uno tenía que buscar? ¿Qué pasaba con la cantidad de términos? Crecía mucho, tocaba poner muchos términos. Sí, señor. Entonces, esto requería muchos términos, ¿ya?
muchísimos términos. Pero mire que ahora entendemos por qué, o podrían ustedes entender por qué se requieren muchísimos términos. ¿Quién me puede dar una idea de por qué era que se requerían, con base en lo que acabamos de ver acá, por qué era que se requerían tantos términos? ¿Quién me puede dar una hipótesis de por qué razón se requerían tantos términos? ¿Nada? ¿Ni idea? ¿El polinomio de Taylor dónde estaba centrado? Entero. En cero. ¿Y converge de dónde a dónde? De -1 a 1. De -1 a 1. ¿Y usted dónde está tratando de calcular la aproximación? En pi. En 1, porque es arcotangente de 1 el que le da pi cuartos. Es que usted está calculando la expresión en el límite de la convergencia. Por eso el error es muy... Por eso es que el error, claro, ¿por qué razón? Porque el polinomio está centrado en cero. Y entonces, entre más me alejo del centro, claro, sigue siendo convergente, por la cantidad de términos que me pide tiene que ser mayor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué razón es que el polinomio arcotangente tomaba tantos términos? Ah, es que usted está calculando el polinomio para aproximar pi, usted usa arcotangente de 1, pero es que 1 es el límite, es el último punto, porque en este caso existe un último punto, en el cual la función es convergente para ese radio. Es decir, si usted se mueve un épsilon para acá, ya no converge. ¿Ya? Y la estabilidad y la teoría bonita, ¿dónde está dada? En el abierto. Y este punto no está en el abierto, está en el cerrado. Si usted está calculando la convergencia sobre un punto, sobre un punto del cerrado, no del abierto. Entonces, todo, en el abierto la convergencia funciona distinto. Porque si yo tuviera un punto del abierto, yo sé que converge absolutamente porque por aquí hay uno mayor que lo acota y demás. Para este ya no. Yo sé que este converge, pero por ejemplo, este punto converge, pero ningún punto de ese polinomio de Taylor domina a ese. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿ya? Por eso es que el polinomio de Taylor, cuando usted iba a hacer esas aproximaciones de arcotangente de 1 con un margen de error menor a 10 a la menos tanto, le pedía tantos términos. Usted está en el borde. ¿Ya? Y desde el punto de vista práctico, eso es algo que va a pasar. Y de hecho, usted puede tomar, o sea, usted puede tomar cualquier serie de potencias y hacer cualquier polinomio de Taylor y hacer la demostración de que si usted toma un valor x1 y un valor x2, donde x1 es mayor a x2, la cantidad de términos que necesita para aproximar este con un margen de error es menor o igual que la que necesita acá. Es decir, a medida que usted se aleja del centro, necesita más términos. Eso no es difícil de probar porque, profe, ¿por qué no lo habíamos probado antes? Porque no teníamos el criterio de la razón. Pero pues con el criterio de la razón usted demuestra eso sin problema. ¿Ya? Porque claramente esta de acá es a sub 1, x1 a la n, a sub n, x a la n, y sobre esta usted haría a sub n, x2 n, y esta serie de acá domina a esta de acá. ¿Ya? Entonces, ya entendemos un poquito el cuento de por qué la convergencia se hace lenta y por qué los radios de convergencia son útiles. ¿Ya? Por ejemplo, si usted ya puede entender usted también, por ejemplo, ¿por qué no puede hacer esto? Pregunta, ¿quién es arcotangente de raíz de 3 sobre 2? ¿Eso quién es? ¿Ese valor cuánto da?
¿Cuánto, muchachos? ¿Cuánto es arcotangente de raíz de 3 sobre 2? Perdón, miento, culpa mía. Les puse una que no quería, porque esa sí me da. ¿Quién es arcotangente de raíz de 3? Necesito una que sea de un ángulo notable. ¿Quién es arcotangente de raíz de 3? Y tercios. Pi tercios. ¿Y yo puedo aproximar pi tercios con el polinomio de Taylor? Es decir, yo podría aproximar, la pregunta es, ¿yo puedo aproximar pi tercios como la sumatoria de menos 1 a la n raíz de 3 a la 2n más 1 sobre 2n más 1? Sí, ¿no? ¿Por qué sí y por qué no? Yo digo que no porque no está en el radio de convergencia. En el radio. Mm, Entonces, esto no se puede hacer. ok. ¿Por qué razón? Porque raíz de 3 no pertenece al intervalo menos 1, 1. Me cambio el color. Entonces, ¿qué quiere decir que yo esté en el radio de convergencia? Que todos los valores se pueden hallar. Ahora, hagamos la prueba. ¿Qué pasaría si usted hace esto? Pues haga el criterio de la razón. Sí, ustedes ya saben más o menos qué va a pasar acá, pero pues escribámoslo. Hagámosle criterio de la razón, a sabiendas de que esto va a ser divergente. O sea, donde el criterio de la razón diga que es convergente, van y se quejan de su profesor en decanatura porque no saben. Entonces, límite cuando n tiende a infinito y esto tiene que dar divergente. De acá se cancelan cosas con de acá, ¿cierto? Porque acá hay 2n a la 3, aquí hay 2n más 1, entonces queda raíz de 3 al cuadrado. 2n más 1 sobre 2n más 3. ¿Esto a dónde tiende? A 1. Este se va con este. ¿Y cuánto dio entonces el límite? 3, ¿no? 3. ¿Y 3 es? Dígale. Ahora, cuando nosotros vimos Taylor, usted no sabía esto. Es decir, cuando nosotros vimos Taylor, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál era? Sí, se puede. Y usted lo que creía era que necesitaba muchos términos para que se pudiera y ya. Resulta que no. Resulta que usted puede aproximar dentro de un intervalo. ¿Qué pasaría si usted quisiera aproximar ese valor? ¿Qué tendría que hacer? Centrar el polinomio en 3, por ejemplo, no sé. Tendría que buscarle otro centro al polinomio de Taylor para, no sé, centrarlo en uno, por ejemplo. ¿Sí? Centrarlo en uno o centrarlo en otro lado para que le alcance ese valor. Si usted quiere más alcance, tiene que ir centrando. Pero entonces mire que esa es la importancia de esto. No importa cuántos términos le ponga usted al polinomio de Taylor, nunca va a poder aproximar un valor más allá de uno, porque converge en ese radio. ¿Ya? O sea, ¿sí estamos entendiendo por qué es que es importante el radio de convergencia? Sí, señor profe. Ahora, consideremos esta. ¿La recuerdan? Esta debería ser igual a ¿quién? E a la X. A la exponencial. Calculemos el radio de convergencia a la exponencial. Como que Valentina está teniendo problemas de conexión porque la veo entrando y saliendo de clase. Un poquito, profe. Entonces acá se va estos con esto y ¿qué quedaría? X. Y estos se van con estos y ¿qué quedaría? N más 1. ¿Sí o no? ¿Sí estamos bien en esa cuenta o no?
Sí, señor. Listo. X es constante. Y esto es un límite de la forma constante sobre infinito. Entonces, ¿este límite cuánto da? 0. Y 0 es menor que 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Para qué valores de X es convergente esto? ¿Para cualquiera? Para cualquier X. Es decir, no importa, porque no importa cuán grande sea el X, constante sobre infinito siempre tiende a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede utilizar esto para aproximar cualquier valor E a la X. Bueno, pongámosle E a la alfa, como para que... ¿eh? Cualquier valor fijo E a la alfa con alfa en los reales. ¿Eso qué quiere decir? Ah, que en el caso de la exponencial, usted sí puede ponerle más y más y más términos hasta que sea convergente en el radio, en el margen de error que usted necesite. Sí, entonces, mire, este polinomio de Taylor le sirve para todos los reales. El de arco tangente solo sirve entre -1 y 1. ¿Ya? Entonces, miren que ya empezamos a ver como en casos concretos cómo es que es este cuento de la convergencia y del radio. Para terminar, miremos acá el último teoremita, ¿sí? que viene de una reflexión. Entonces, miren que acá lo que le están diciendo es que la función suma de una serie de potencias tiene derivadas. Y como tiene derivadas, esas derivadas se podrían calcular muchas veces. Y cuando usted empiece a derivar, ¿quién le va a aparecer? Pues los coeficientes del polinomio de Taylor. ¿Sí o no? Porque finalmente, cuando usted empiece a derivar, le van a salir unos términos de la forma n por n-1, n por n-1 por n-2 y así sucesivamente. Entonces lo que le van a salir son los términos del polinomio de Taylor y eso se va a resumir en un teorema que dice que si la serie a sub n x menos a la n y la serie b sub n x menos a la n convergen a f. Acá en el libro dice tienen la misma función suma f, pues quiere decir que convergen a f en, en una vecindad de A. ¿Qué quiere decir en una vecindad de A? Pues en algo de la forma A menos RA más R. Eso es una vecindad de A. ¿Listo? Entonces, son iguales término a término. Y A sub n es igual a B sub n, es igual a la enésima derivada en A sobre n factorial para todos los n. ¿Eso qué quiere decir? En pocas palabras, que las sumas parciales de una serie de potencia son los polinomios de Taylor y que las series de potencias en realidad son series de Taylor. Es decir, lo que le está diciendo a usted este teorema es que esas series de Taylor que usted calculaba hasta n, ahora las hace hasta infinito y convergen a esas funciones que le están dando. ¿Ya? Entonces, lo que le está garantizando, y eso digamos que es un hecho, vale la pena notarlo, es la unicidad de las series de potencias como series de Taylor. ¿Listo? O sea, finalmente ustedes recuerdan que habíamos demostrado alguna vez que los polinomios de Taylor eran únicos, ¿no? O sea, esa demostración la habíamos hecho alguna vez, era que los polinomios de Taylor eran únicos. Entonces, eso me va a permitir
extender a un nuevo concepto, y es el concepto de serie de Taylor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo único que usted necesita? Digamos, ¿cuál es como la única, cuál es como la única hipótesis nueva que necesito? Simplemente necesito suponer f infinitamente derivable en A. ¿Por qué razón tengo que suponer eso? Pues porque el polinomio de Taylor se arma con derivadas, y si la función no es infinitamente derivable, pues no hay polinomio de Taylor. ¿Listo? Entonces, eso como para que lo tengamos claro ahí. O sea, es que esa es la condición. Pero entonces, si la función es infinitamente derivable, la sumatoria para k desde 0 hasta infinito de f sub k, la k décima derivada en a, sobre k factorial por x menos a la k, se va a llamar una serie de Taylor. ¿Listo? Si usted se da cuenta, la serie de Taylor es un caso particular de la serie de potencias, ¿sí? Y eso tiene una gran importancia. ¿Por qué razón? Resulta que como ser serie de Taylor es un caso particular de ser serie de potencias, todos los teoremas que usted probó ya le sirven a la serie de Taylor. Es decir, usted puede coger la serie de Taylor y derivarla término a término, puede integrarla término a término, puede calcularle el límite y todo eso se preserva. ¿Ya? ¿Qué es lo único? ¿Sí? ¿Qué es lo único que necesitamos mirar? Que converja. ¿Ya? Es decir, digamos que el único, o sea, esto implica que la serie de Taylor convive bien con límites, derivadas e integrales. ¿Listo? O sea, que la serie de Taylor sea una serie de potencias, pues garantiza que todo lo anterior le funciona. La serie de Taylor va a ser convergente, su límite es convergente, la puedo derivar término a término y eso sigue siendo convergente, la puedo integrar término a término, eso sigue siendo convergente y converge a la integral de la función. Entonces, por ese lado, súper bien. ¿Qué es lo único que me está cuadrando? ¿Qué es lo único que me está como qué? Como faltando acá. Voy a hacer aquí un paralelo entre el polinomio y la serie. ¿Cuál es la diferencia entre el polinomio y la serie? Que el polinomio es finito, la serie es infinita. En el polinomio, usted decía que f de x era igual a la sumatoria para k desde 0 hasta n, ¿m? De la k décima derivada evaluada en a sobre k factorial por x menos a la k más un error de orden n evaluado en x. En la serie, usted dice que f de x es igual a la sumatoria para k desde 0 hasta infinito de f derivada en a sobre k factorial por x menos a la k. ¿Sí se dan cuenta dónde está el problema? ¿Qué pasa con esto cuando usted se va al infinito? Entonces, antes de mirar la demostración, ¿qué creería usted que debe pasar ahí? Que el error tiende a cero. Ajá. ¿Claro para todos eso? Sí, señor, profe.
Entonces, miremos a ver, ya que ustedes entendieron un poquito, o sea, digamos, la teoría es que eso debe tender a cero. Entonces vamos a mirar un poquito cómo funciona esa condición del error. Es decir, qué es lo que debe pasar con ese error para que efectivamente el polinomio pueda volver serie. Entonces, nosotros sabemos que ese error tenía una expresión, ¿cierto? Era 1 sobre n factorial, integral entre a y x, de x menos t a la n. Esta era la expresión del error, ¿cierto? Centrado ¿para qué? Donde t pues era un punto entre a y x era el valor, a era el centro y x donde usted quería encontrar, ¿cierto? Ojo, porque es que usted tiene una hipótesis acá y es la derivación infinita, ¿cierto? Como la función es infinitamente derivable, esto siempre existe. Siempre existe porque es infinitamente derivable y usted tiene aquí la derivada n más 1. Entonces no tiene ningún problema. ¿Listo? Y entonces vamos a mirar cómo podría usted reescribir eso. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Vamos a decir que t es igual a x más a menos x por u y que el de t es igual pues a la derivada de esto que es menos x menos a de u. Y si usted se da cuenta, pues para que esto pase entre a y x, necesita que u varíe entre 0 y 1. O para ser más exactos, entre 1 y 0. ¿Listo? Cuando u, ¿qué pasa cuando u vale 0? Pues da x. ¿Y qué pasa cuando u vale 1? Pues cuando u vale 1, da a. Entonces, esta integral de a y x en estas nuevas variables va a ser una integral entre 0 y 1. Y entonces, con este cambio de variable, el resto se va a escribir como. Entonces, ya vamos a mirar esto porque salió. ¿Listo? Entonces, miren que lo que estoy haciendo es reemplazar t. O sea, reemplazo t, x acá. Pues lo que estoy haciendo es reemplazar. Si yo reemplazo x menos t, este t, pues se cancelan las x y me quedaría a menos x u. Ese factor sale de acá constante, ¿sí? Me queda el u aquí metidito. Eso debería salir con un menos, pero el de t tiene un menos y menos por menos da más. Y pues ahí ya me quedó clara la sustitución, ¿sí o no? Y pues en el momento que yo escribo esa fórmula del error, o en el momento en que yo escribo la función de esta manera, bueno, ¿por qué la quería llevar al intervalo 0,1? Porque en el intervalo 0,1, ¿en el qué? En el intervalo 0,1, pues ya qué, ya, ya la puedo acotar, que ese es el punto acá. Y es que esta fórmula del error, esta integral calculada entre 0 y 1 es acotable. Entonces acá lo que me dan es, y ya vamos a terminar muchachos, no se preocupen, ¿sí? Aquí lo que me están diciendo es que como la función es infinitamente derivable, entonces, si f es infinitamente derivable en a menos r, a más r, es decir, en el radio de convergencia de la serie, y si existe a mayor que cero, tal que esas derivadas infinitas en x se puedan acotar por a sub n, la serie de Taylor converge a f.
¿Listo? Ahora, ¿les queda claro por qué se requiere esto? Lo que estoy usando es la condición de Weierstrass, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que se cumpla la condición de Weierstrass. Y pues miremos en la práctica cómo funciona eso. Usted sabe que en valor absoluto el error pues es mayor que cero. ¿Listo? Pero este error tendría que ser menor o igual que x menos a la n más 1 sobre n factorial por a la n más 1 integral entre 0 y 1 de u sub n de u. Profe, ¿qué pasó ahí? Resulta que estos valores de acá están acotados por a sub n. Entonces yo podría reemplazar esto por a sub n para obtener una integral mayor y como a sub n es constante, lo saco de la integral. ¿Listo? Y pues esto, la integral es de entre 0 y 1 de u sub n, pues es u sub n más 1 sobre n más 1. ¿Sí o no? Calculamos la integral. Entonces esto de acá es lo mismo que esto seguiría siendo menor o igual. En el momento que yo haga el cálculo de esta integral, pues esa integral me va a dar un 1 y un 1 sobre n más 1. Entonces me va a quedar la integral de u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1. En 0 se anula y en 1 daría 1 sobre n más 1, por eso este factorial crece en 1. ¿Ya? Y pues básicamente esto es lo mismo que tener en un solo paréntesis a x menos a por a. ¿Ya? Por n más 1 factorial. Y si usted se da cuenta, el límite, cuando n tiende a infinito, de ese x menos a por a la n más 1 sobre n más 1 factorial es 0. ¿Eso qué quiere decir? Esto tiende a 0 para todo valor. Luego el error, ¿a dónde converge? El error es mayor que 0 y esto de acá tiende a 0. Entonces el error tiende a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si la función tiene infinitas derivadas y esas infinitas derivadas pueden ser acotadas por una serie, la función es convergente. El polinomio de Taylor, el polinomio de Taylor al infinito converge a la serie de Taylor. Es decir, básicamente, si las derivadas están acotadas bajo una sucesión, bajo una serie a sub n, o sea, acotadas como sucesión 1 a 1, el polinomio de Taylor al infinito se vuelve la serie de Taylor y converge a la función. ¿Ya? Acá nos hacen unas anotaciones importantes sobre cómo seno y coseno se vuelven funciones al infinito. ¿Sí? O sea, cómo eso se vuelven, o sea, cómo esas funciones se pueden extender ¿al qué? Al infinito. Hay un teorema que vale la pena, no es obligatorio del curso y pues vale la pena que ustedes lo lean, y es sobre la velocidad, o sea, como sobre la rapidez de convergencia de esto, pero como ustedes se acaban de dar cuenta, acabamos de demostrar que cuando usted tiene un polinomio de Taylor y lo lleva al infinito, es decir, los polinomios de Taylor con el límite al infinito, ese polinomio llevado a una serie con infinitos términos, tiene un error cero y converge a la función. ¿Ustedes recuerdan o tienen idea de por qué eso puede ser importante? ¿No recuerdan alguna vez haber escuchado hablar de eso? Bueno, pues yo sí les voy a decir, porque yo sí me acuerdo muy bien cuando lo dije. Por allá, hace, bueno, madre,
Hace como 2 meses nosotros empezamos a estudiar los problemas de aproximación con diferenciales. Y en ese momento construimos por primera vez que era un polinomio de Taylor. Y yo les había dicho que el objetivo de toda esta parte del curso, de esta segunda mitad del curso, era construir una teoría que me permitiera garantizar que esas aproximaciones de Taylor, cuando yo usara un límite y las llevara al infinito, iban a dejar de ser aproximadas y se iban a volver exactas. Y que el objetivo principal de toda la construcción de las sucesiones, las series de funciones y demás, era garantizar que los polinomios de Taylor en su límite al infinito eran convergentes a las funciones que les habían dado origen, ¿sí o no? ¿Sí recuerdan que alguna vez hablamos de eso? Sí, Sí, señor, profe. señor. ¿Listo? Entonces ya saben qué sigue. Se acabó el curso. Muchas gracias por haber asistido. Qué vaina. Pues ya, ahí se acaba el curso. Espero que hayan entendido y que hayan disfrutado este paseo por el problema de la aproximación.